¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, no es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video que decidí hacer a media tarde como para hablar con ustedes, ponernos a punto en algunos temas, en algunas situaciones del canal, y también para aprovechar a saludarlos, para saber que estén bien, que estén teniendo una buena jornada. Saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos de siempre, a los que se vienen acercando, bienvenidos. Ya los voy a ir nombrando, voy a ir haciendo una listita y voy a ir nombrando en cada charlita unos 5, 6, 7 amigos que bueno, vienen participando, comentando, opinando. En fin, algunos vienen de la mano de una cosa, otros vienen de la mano de otra. Tenemos en el canal el querido Joel, video vidente del querido amigo Gregorio, al que aprovecho a mandarle un saludo, lo mismo que al querido Miguel. Dos personas que empezaron como video videntes, pasaron a ser amigos y hoy en día se ocupan prácticamente de responder los comentarios sobre cuestiones técnicas, determinadas cuestiones sobre herramientas, que por ahí yo no llego a tiempo y los muchachos leen el comentario antes que yo y se ocupan de la respuesta. La respuesta obviamente está avalada por mí, dado que son gente que compartimos criterios técnicos con el amigo Miguel, con el amigo Gregorio, y generalmente cuando leo la respuesta es ni más ni menos la que yo hubiese dado. Así que bueno, como vieron, estos días estuve desarrollando un par de pruebas en algunas herramientas, utilizando 3 herramientas de una distinta calidad, bien marcada la diferencia entre profesional, se podría llamar jovista, un jovista extremo también podría ser, y una genérica, que la genérica es una caja de sorpresas. ¿Cuál era el fin de estas pruebas? ¿Cuál era el fin de estos ensayos? Bueno, poner en evidencia la obsoleta rigurosidad en cuanto a los resultados que arrojan ese tipo de pruebas realizadas por otros canales, o por otro canal más puntualmente. Yo quería poner en hechos la irrelevancia de dichas pruebas. O sea, a mí, en lo personal, no me interesa qué opinan, qué pruebas hacen sobre determinadas unidades otro canal, pero bueno, dada la soberbia con la que se vienen manejando, la calidad de video videntes que tienen estas personas, cómo se manejan, cómo utilizan el respeto hacia otras personas, bueno, yo decidí poner en evidencia que para mí, y lo demostré, no es que hice nada genial, simplemente puse en práctica cosas que todos sabemos. O sea, la idea era demostrar que si, por ejemplo, un ápico del oro Baco, un ápico del oro, vamos a decir, Metz, y un ápico del oro genérica, dan el mismo resultado, no quiere decir que las herramientas sean iguales. Quiere decir que la prueba que se está utilizando para medir la calidad, la resistencia, la durabilidad, la dureza de una herramienta no está sirviendo. O sea, no pueden arrojar los mismos resultados porque si no, todo el mundo compraría la más económica y se acabó la historia. Espero ser claro. Y no me vengan con que es a modo ilustrativo, que es porque, bueno, para tener una idea, como referencia está buena. Nada está bueno. Nada está bueno de lo que puedan haber visto ahí, porque queriéndole imprimir un poco más de rigurosidad, estas personas agarran un bulón a la agujereadora y le dan, o a la pistola de impacto, o a lo que corresponda que estén utilizando, y en algún momento la van a marcar, porque no es así. No es como se prueba una herramienta. Eso ya lo sabemos todos, eso ya me lo han hecho saber muchas personas que son anónimas acá, pero bueno, en forma privada dicen, sí, bueno, sí, tenés razón, igual es entretenido, está bien, le pone esfuerzo en hacer las cosas, está bien, está perfecto. A mí me da lo mismo que lo vean
1 millón de personas o que lo vea 4 en las pruebas que realiza ese hombre, lo mismo que me da lo mismo que a mí me vean 500 personas o 5, es igual, es indistinto. Uno hace esto sin ningún fin. El fin es entretenerse y se logra, yo logro entretenerme y por ahí les dejo algo a cada uno de ustedes que se involucran en mi historia. O en el desarrollo de las tareas, o en lo que uno viene haciendo día a día, o en las herramientas que probamos. Yo no es que compro herramientas, utilizo herramientas desde el día que decidí hacer un video en YouTube. Yo tengo herramientas desde el año 90, fines de los 80, principios de los 90. O sea que bueno, nada, como estaba diciendo, uno puede probar las herramientas de la manera que más le guste, como pueda, como sepa, como entienda. Y ahí es cuando vienen, sí, porque la pasión por las herramientas es lo que importa. Porque va mutando el discurso, casi tan gradualmente que uno no lo percibe, pero no es el mismo tipo de hace 3 años atrás que el que vemos hoy. O sea, se ha tornado soberbio porque que lo hayan visto X cantidad de personas, al tipo le hace pensar que es una palabra autorizada y que sabe un montón. Y verdaderamente tiene herramientas, pero no las probó ni siquiera al 10% de lo que puede llegar esas herramientas. Pero bueno, quizás no tendría que haberse metido en algunas cuestiones técnicas, no tendría que haber opinado sobre algunas cosas, pero bueno, nada, esto es así, esto es YouTube, cada uno expone su experiencia y su realidad, y cuando uno siente que el otro está fallando, si tiene un grado de amistad, un grado de empatía, se lo hace saber. Si no, hace la que hago yo, demuestra en manera propia la idea o la verdadera forma de cómo hacer las cosas. En este caso, yo no es que demostré algo en forma absoluta, espero que eso lo entiendan, simplemente mostré lo innecesario de esas pruebas. O sea, lo innecesario o lo poco productivo o lo poco aplicable o lo abstracto de esas pruebas. Porque bueno, nada. Y al ser tan amplio el margen de duda, o sea, al quedar tan amplio el margen de poder exponer una herramienta genérica al nivel de un abaco, se puede trabajar mucho con las que uno tenga una afinidad. No vamos a decir una afinidad comercial, porque en ese tema no me voy a meter, pero bueno, al tener un margen un rango tan grande en la vara de medición, perdemos la objetividad. Espero ser clarito. O podemos mover la objetividad un poco más arriba o un poco más abajo. Hay herramientas que ha probado este tipo, que a mí me han dado muy buen resultado, y el tipo con tal de dañarlas las agarró a martillazos, cosa. Pero bueno, y otras que a mí no me han dado resultado en lo más mínimo, el tipo las puso allá arriba. Yo simplemente demostré que a mí las pruebas me parecían un lindo entretenimiento, porque como me dijeron en forma privada varios amigos y también seguidores del canal me dijeron, sí, tenés razón, pero es entretenido, bueno, porque está bien, que sea entretenido no quiere decir que esté logrando el fin para lo que logró el video, para lo que hizo el video. O sea, quiere vender como que sabe de una herramienta, y ahora es donde empieza a leer libros, a sacar tratamientos de aceros, y se empieza a involucrar y después ya complementa un poco la información. Pero bueno, para mi suerte están los archivos para poder ver los videos, cómo los desarrolló, y yo quiero que sepan que en las pruebas que hice, en las pruebas de banco que ustedes vieron, yo no hice ninguna parodia ni nada que falte a la verdad. O sea, las herramientas
las exigí con la misma vara las tres, y la exigencia es real. La exigencia es real, partamos por ahí. Tengo los bulones de alguna de los ensayos realizados. Algunos me preguntan por qué la primer pasada con el tema de llaves la hice en la rosca. Simplemente porque los bulones son cortos. Estos que me quedaron, o los que agarré, porque si me pongo a buscar tengo 1.000.000 de bulones. Pero querían que sean todos grado 5 de este tipo. Y me quedaron cortos. Tengo mucho largo, pero vaya a saber dónde. En el momento que uno quiere realizar la prueba, si se pone a reunir todo, la prueba sale dentro de un mes. La idea era hacerlas una detrás de la otra. Bueno, pisó en la rosca, es más débil ahí, bla, bla. Pero en la segunda pasada, yo viendo todo esto que podía pasar, la probé sobre la parte lisa de los bulones, haciéndola trabajar en lo que vendría a ser la parte del perno, del prisionero, del bulón grado 5, bulón de alta resistencia. Bueno, lo calibré y bajó 1 milímetro. 1 milímetro en un bulón grado 5 girando con una llave. Que no es poca cosa la fuerza que hay que hacer. Bueno, tenemos los mismos resultados en la genérica, en la Baco y en la Tramontina. Ya está, no tengo más nada que decir. Está en ustedes si quieren creer las pruebas realizadas o tomarlo como una payasada. Que para mí es una payasada, pero no lo que yo hice. Las originales son una payasada. Yo estoy tranquilo que las pruebas las realicé y quedé conforme con los resultados que arrojaron. Que las pruebas que hacen no sirven para nada. Lo remarco y lo digo y lo voy a reafirmar y lo voy a recontradecir. Y no es una cuestión de mala leche, no es una cuestión de nada. Yo leí algunos comentarios sobre este tema y la verdad yo no puedo creer cómo pueden pensar que un tipo, en este caso yo, se tome algo personal, algo que es una prueba de una herramienta. O sea, no me parece lógico algunos comentarios. Algunos me pusieron, uno particularmente, que es el eco de varios, por los me gusta, ¿no? Me puso que gracias a las palizas que recibí de mi padre, de Antonio, incluso sabía hasta el nombre, o sea que el tipo ya me venía siguiendo, que gracias a las palizas que recibí de mi padre, me transformé en una especie de resentido social y ahora me dedico a destruir gente prolija y buena onda y no sé qué más. Bueno, estamos hablando de una persona, somos dos personas que nos conocemos. No es que yo agarré un tipo cualquiera y le estoy derribando el canal hermoso con la comunidad, con flores en los jardines. No, somos tipos que nos conocemos, ya hablamos, sabemos. Y esos comentarios forman parte, y él lo sabe, no quiero decir que lo avale, ni quiero decir que lo haya dicho, ni quiero decir nada, no estoy hablando de él personalmente en ese comentario, o sea, ni en los que hagan ese tipo de comentarios, espero ser claro. Somos canales distintos. Él apunta a una cosa, yo apunto a otra. Yo demostré que las pruebas que hace son ridículas. Listo. Los comentarios de ese tipo de comentarios, denota la calidad de seguidores que tiene. Porque nosotros sabemos muy bien cuáles son los límites para jugar limpio. Mis amigos, los que están suscriptos a mi canal, no van al canal de él a volcar mierda, porquería de cosas personales. Está bien, están los que dirán, hasta en eso son distintos, del tipo no se sabe nada, absolutamente nada, de vos se sabe todo. Se sabe de mí porque lo cuento, porque lo conté, porque los hice partícipes de mi historia. O sea, los comentarios de ese tenor,
de ese tenor de odio, de ese tenor de desprecio, de que soy un resentido social porque mi padre me pegaba, a mí ya no me afectan, porque si fuese una fibra sensible o un lugar por donde entrarme, no lo hubiese expuesto. A mí la verdad no me interesa. Eso forma parte de mi historia verdadera. Esa es mi historia. Todo eso que ustedes saben, que me pasó en mi infancia, las cosas que tuve que vivir, las cosas que tuve que padecer, que pasar, son todas reales. Y las cuento porque a algunas personas le puede servir también el mejorarse. O no sé si mejorarse porque están los que piensan que tampoco soy buena persona. Pero al menos yo desde que tuve 12 años tengo mi plata, hago mis cosas. Cuando chico, cuando todos estaban jugando a las figuritas, yo estaba juntando plata. Primero para comer, segundo para comprarme una moto. O sea, no me jacto de eso. La verdad que no quisiese que a ninguno ni a mis hijas, ni a ninguno de los chicos que yo conozco les pase, ni tengan el tipo de vida que yo tuve. Pero no es algo que a mí me duela. O sea, sí, por ahí todas esas experiencias me llevaron a ser quien soy. Sí, perfecto. Pero no creo que esté bueno o que sea de tipo piola comentar, no, porque el padre lo fajaba, entonces es un resentido social, como si yo me fuese a poner a llorar o nada, ya está. Pero eso demuestra la calidad de seguidores, de suscriptores que tiene este tipo, ¿no? Que esperemos no pase, como viene pasando en varias situaciones, que cuando yo hablo, dicen, ah, es un loquito, mirá con lo que salió el loquito este, mirá con lo que salió el loquito este, que Rucci se rompe. Ahí está. Hoy subí a la comunidad, vamos al tema 2, que no tengo nada contra la marca, no empecé. Hoy subí a la comunidad, no sé si se acuerdan, pero los voy a poner en contexto a los amigos que por ahí llegaron hace poco y quieren saber de qué se trata el tema. Yo compré una determinada cantidad de herramientas, de la mano del infomercialista, pues yo no las podía conseguir. Bueno, a mí no me dieron resultados, se rompieron. Los destornilladores todavía andan. Yo me comuniqué por las mías con Agustín Rucci. Agustín Rucci, el tema del Pico del Oro, le encontró la vuelta, me dijo, no aguantó la presión en esta área, la llevó para arriba, se enroscó como un moño, te la cambio. Perfecto, me mandó una unidad nueva. Toda comprada, nada de regalo ni nada. Bueno, me compré la llave de caño, por las mías, nada de otras personas. Pum, ¿cuánto hay que...? Está listo, mándamela. Estaba ejecutando una cañería en 1 pulgada, a la 8ª rosca que aprieto se me descabeza. Se me descabeza la llave. Listo. Lo conté todo acá en el canal, porque ustedes saben que las tomas de contacto las hago en obra. Lo conté. Esta persona me decía, che, no, porque tuve hasta esos códigos. Se lo comenté, le digo, mirá. No, esto no. Te paso la mía, seguí. ¿Cómo voy a ser desleal con las personas que confían en mí? No, yo lo sigo así y lo subo así. Bueno, dale, total a mí no me perjudica, dale, qué lástima. Bueno, dale. Listo. Cuento cómo fue toda la secuencia. No, vos no podés haber roto una llave de Rucci, que esto, que lo otro. No podés haber roto una llave de Rucci, sos un mala leche, que esto, que lo otro, esa llave no se rompe. Está bien. Tuve que escuchar hasta que me dijeran que la usé al revés. Uso herramientas desde cuando tenía 12 años. Vamos a decir, pero ya conocen la historia. Nací con una herramienta en la mano, o sea, no tenía juguete, me entretenía con las herramientas. Tuve que escuchar a un tipo que la tiene de adorno decirme que la use al revés. Que la usé al revés. Listo, está bien. Poniéndome en el peor de los gilazos. Pero él no se da cuenta que es peor aún para la herramienta que él defendía, que usándola al revés se rompa. Porque usándola al revés, zafa. Todos
nos vimos en la obligación alguna vez de utilizar una llave, una pico del oro, al revés. Ya sea por ángulo, ya sea por no nos da. Y aprieta hasta un punto, después zafa. Zafa porque obviamente está haciendo fuerza hacia afuera. Bueno, este sujeto me dijo que yo la usé al revés. No era el caso. Estaba ajustando un caño de 1 pulgada. La llave se descabezó. Bueno, lo conté. No tardaron más de 50 comentarios. La llave Rucci no se rompe, la llave Rucci no se rompe. Listo, perfecto. Pongo mi canal, mándenme videos con su experiencia con Rucci, positiva o negativa, yo lo subo a todos. No tengo problema, pero no tengo nada contra la marca. Sí, ahí te mando. Nadie. El único, Marcelo Ares. Marcelo Ares me dice, mirá, Tano, me mandó las fotos, llave Rucci, 20 años de uso, pelada la llave. Nada, sigue andando como el primer día. Y ahora me voy a comprar 2 para tener, que están en... Listo. Las compró. Las empezó a usar. Se les marcó todas las mordazas. Todo esto yo lo fui subiendo a la comunidad. Hice la publicación positiva, no me mandó video. Hice la publicación en la comunidad de la foto. Llave de caño Rucci con tanto uso. Espectacular. El amigo Marcelo, bla, bla. Listo. Subí después, el amigo Marcelo se compró una llave para caño en Rucci, se le gastó la mordaza en 2 usos. Se la cambiaron. O sea, reclamó, se la cambiaron. Lo subí a la comunidad. Llegaron las unidades nuevas, bla, bla, bien, eso habla bien de ellos, bla, 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 listo. Hoy me manda el querido Marcelo fotos, Tano, mirá, se volvieron a zafar las mordazas, yo la vengo dibujando, la vengo estirando, pero ya no me funciona la herramienta. Tengo que apretar un vástago de amortiguador, se me gira. Reclamar. Ahí tengo la publicación en la comunidad. O sea, el Tano parece que es un mala leche, parece que es un ortiva, parece que le gusta ir contra todos los demás. Y después el tiempo termina dándome la razón en algunos aspectos. Tema pan triste. Con Pan Triste sí tengo problemas casi personales con él. Me parece un gil, me parece un tipo que es un soberbio, que en sus principios maltrataba a los que le comentaban algo. Bueno, bloqueó todos los comentarios de personas como Miguel, de personas como Gregorio, los míos personales. Yo he hecho comentarios antes de todo esto. Nunca salieron. Después ya con el canal quise comentar, no puedo. Un tipo. Y en esto síganme y díganme si estoy equivocado. Un tipo que armó por primera vez en su vida un bidet, un sanitario bidet. Lo armó mal. Rezaba para que no pierda. Tuvo que desarmar y volver a armar. Nadie nació sabiendo. Hasta ahí estamos claros. Nadie nació sabiendo. Tuvo que rezar hasta para que no pierda. ¿En qué momento? Y en esto quiero que sí me sigan y me expliquen, porque capaz que el que no sabe soy yo. ¿En qué momento ese tipo que de sanitarista y de plomero lo único que tiene es una termofusora, porque es venta libre, pasó de eso a experto en plomería y sanitarios? Y atiende consultas. O sea, explíquenme en qué momento pasó eso, porque tipos con oficio, como yo, como tantos otros, con 30 años de oficio, en domicilio, en obra, tenemos que aguantar a payasos que puedan juzgar o criticar si nuestro trabajo es bueno o es malo porque ponemos un acople. La verdad, no entiendo en qué momento fue la transición de un pancho, porque era un pancho, era el típico estereotipo del pancho que se pone a cambiar una canilla para hacer un video y subirlo. De ese pancho, que hasta arrastra el sombrero, pasó a ser prácticamente un profesor en sanitarios, plomería.
Electricidad toca de oído, pero la electricidad siempre por ahí, pongámosle que haya hecho, que sea técnico, va de la mano un poco en la electrónica. Pero, ¿en qué momento ese tipo tiene autoridad moral, técnica, para criticar a un plomero que capaz que estaba poniendo caños cuando él ni había nacido? Porque usó un acople, que es una pieza completamente válida. Los acoples no vienen de ahora. Hay acoples del año 2000, que fue cuando se empezó a ver. Y no eran de la línea Duque. El Duque quedó como aceptado, es el acople rápido, porque hubo otros y hay otros, pero no tienen trascendencia. El primero, al menos el que yo conocí, era de la línea Polymex. Y ya venían en codo, ya venían en corto, en largo, en T, en llave de paso. Había un surtido interesante. Esto lo aclaro para los amigos que dicen, che, te va a hacer mal, te enganchás mucho con los temas de ese. No, sinceramente no, pero a veces veo, y digo, ¿en qué momento pasó la transición de ser un salame a un salame profesor? La verdad que no sé. Y nadie me lo puede explicar. Muchos se lo toman a risa. Y se ríen de mi indignación y se ríen de lo que hace. Pero el tipo ahora es profesor. ¿Qué sé yo? Está estudiando ingeniería. Cualquiera puede estudiar. Según dice, está estudiando ingeniería. Que yo sepa, en ingeniería no se ve plomería, no se ve sanitarios. No sé si será de menor, obviamente, rango o superior, pero no se ve. La cosa es que el tipo es un libro abierto, sabe de todo. Explíquenme en qué momento pasó esa transición. No sería nada, porque hay montones de giles así que se creen que saben, se creen importantes. El tema es cuando se mete puntualmente con temas de uno, con temas que uno desarrolla, con temas que uno abarca y desacredita desde la ignorancia. Ya lo dije muchas veces, dejé de repetirlo para evitar algunas cuestiones. El día que quiera solucionar la cosa, sabe dónde encontrarme. No hay ningún problema. De hecho, me llegó de la mano de ustedes, de algunos de los amigos, la gente de Lustov está no entregando, eso ya está todo pactado, pero prueba sus herramientas en talleres. Y me mandaron un video que andan en determinada zona llevando a tipos talleristas, que acá no va a pasar, no me empiecen con eso, acá no va a pasar. Pero tipos que la prueban en el oficio, la herramienta, no como estos giles impresentables que se ponen, apretan tornillitos, el otro, para cambiar un termotanque en manera dudosa en cuanto a calidad y cuestiones técnicas, usó un nivel láser, para que se den una idea. Pero bueno, nada. Eso es para aclarar un poco la indignación en algunos temas y para ponerlos en autos de otros. Quizás siga con el tema de las pruebas absurdas. La idea era demostrar lo absurdo de esas pruebas. Quizás no. O sea, yo podría agarrar, tendría que ver, de hacer un versus. 2 picos del oro que haya probado él y probarlas en el mismo momento con la misma bala. Agarrar una, no sé, una de calidad y una no genérica, porque el señor no trabaja genérica. Una una Bulldog, una Rottweiler, y probarla y van a dar los mismos resultados. Porque a mí no me hace falta apretar un cañito para darme cuenta. Porque estamos trabajando permanentemente con herramientas. Yo sé que me lo han comentado, me lo han dicho. No respondí por cuestiones de tiempo, pero me han dicho, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, bla, 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 bla. Yo todo eso lo sé, pero estos pelos blancos que tengo no llegaron hace 5 minutos. O sea,
Yo no estoy hablando de Juan contando el chusmerío de feria. Yo estoy refutando pruebas que el tipo da por válidas. No es que agarré al voleo un tipo y ya está. Nos conocemos, sabemos hasta dónde tirar con los límites del otro. Por ejemplo, como dije, esos golpes bajos que tiraron, que soy un resentido por los golpes de mi padre. No creo que esos dichos los avale él ni nada. Pero él sabe hasta dónde embarrarse y nada. A mí me ha borrado comentarios que he realizado prolijamente en su canal, me los ha borrado. Y seguidores de él que me han faltado el respeto en mi comentario, los dejó. A mí me lo borró. Entonces ya está, yo no tengo más nada que hablar con ese tipo. Para mí, en el mejor de los casos, es un desconocido. Y si no, bueno, vivimos relativamente cerca, tengo mi taller relativamente cerca. Algún día nos vamos a cruzar, qué sé yo. La verdad, no le tengo miedo ni me interesa. Esto es así. Y no me vengan con que el que dice que no tiene miedo está más asustado. Me importa tres pepinos. Llega un momento que ya hay que hilar tan finito con ustedes, no con los amigos, con los haters, ya hay que hilar tan finito que hay que ir y, bueno, romperse la cabeza trompada para que vean que uno se la banca. Pero bueno, nada, ya está. Ya está. Se terminó este segmento de paz y amor que solemos tener de vez en cuando. Y bueno, nada, los invito a una nueva charlita hoy. Miren el canal del amigo Gregorio, que también reniega con algunos temas, algunos suscriptores, que bueno, nada. Yo también le hacía los videos al principio personalizados. Me reí mucho con muchas cosas de ese canal, la verdad es espectacular. Así que bueno, gente, déjenme en los comentarios acá. Yo nunca pido que me dejen en los comentarios, pero por una cuestión de saber qué piensan. Y si no quieren quedar expuestos, mándenmelo al Instagram. Opino tal cosa. Listo, te equivocaste en esto. Porque también me dijeron que a mí me siguen 4 o 5 obsecuentes. Usan palabras prolijas. 4 o 5 obsecuentes. A mí no me siguen 4 o 5 obsecuentes. Eso es lo que a mí me gusta. Que las personas que me siguen no me siguen por opinar exactamente igual que yo. A veces opinamos completamente distinto y discutimos y está todo bien, porque es eso la idea. O sea, no soy de esos que dicen, no, porque la idea es discutir, bla, 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 bla. La idea es, yo opino esto, vos opinás esto, respeto tu opinión, la entiendo, no la comparto. Para mí es esto, yo lo entiendo o no lo entiendo, ya lo entenderé, y así. O sea, a mí no me siguen obsecuentes. A mí me sigue gente que opina las antípodas de lo que yo digo y lo que yo hago. Y sin embargo, miran los videos, me respetan, hablamos, he discutido cuestiones de reglamento con tipos que trabajan en Metrogas. Y teníamos razón los dos. Nada más que él es de una empresa y yo de otra. Y hemos tenido discusiones grandes. Y teníamos razón los dos. Eran apartados que hay en los reglamentos de cada una de las empresas. Y listo. Su opinión era válida y la mía también. Cada uno en lo suyo. Les mando un saludo y nos vemos.